Por gracia de Dios, estudios de Biblia y Teología durante 9 años con el padre Rogelio Montenegro. Del año 1990 al 2009, catedrática de la Escuela Diocesana de Teología para Laicos en la Casa de la Cristiandad. En el Instituto de Teología Camino Verdad y Vida, asesora y maestra desde hace más de 30 años. Clases de diferentes materias: cristología, mariología, evangelización, evangelios, cartas apostólicas, principalmente. Desde 1995 a la fecha, participa en diferentes programas radiofónicos con temas de Biblia y evangelización. Actualmente participa en Radio María. Colaboración con artículos de la revista Evangelio y Cultura. Clases en la parroquia de Nuestra Señora del Camino desde hace 7 años y en congresos diferentes participaciones. Esposa, madre, abuela y amiga, congruente de vida, siempre caminando a la luz de la Señora. El aplauso es para el Señor. Muchas gracias. Gracias. El aplauso está prendido. Gracias. A ver, nada más enséñame bien. Ahí. Gracias, ya aprendí. El aplauso es para el Señor. Miren, me permití hacer este tema, pues que es tan amplio, tan rico y que se puede tomar desde muy diferentes enfoques, tomando un documento pontificio de alguien que para mí es verdaderamente un maestro, comparada su teología con Santo Tomás en su época y en la herencia que nos dejó. Este documento es de su Santidad Benedicto XVI y el documento es dedicado al sacramento del amor y es por eso el título de esta charla. El sacramento del amor que se ha de celebrar. El sacramento del amor, que es un misterio de fe, y el sacramento del amor, que es una realidad de vida. Entonces, con esta base fui pues realizando el tema poco a poco y espero podamos de la mano caminar en él. También me apoyo en una presentación que por la luz veo que no se aprecia tanto, que me va llevando al tema y ojalá pudieran apreciarla un poquito más. Sin embargo, espero cuando aparezcan las letras, cuando menos podamos irla viendo, y que Dios me concedió que me hiciera mi hija favor de hacérmela, que ella también vino hace muchos años como catequista, jovencita, aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Miren, nuestra religión católica es la única que tenemos este gran regalo de Dios que es la Eucaristía. Esto viene del designio mismo de Dios, porque Él fundó una única iglesia. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, hay una oración que llamamos la oración sacerdotal. Y Jesús le dice al Padre: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y esa unidad en la que Cristo quiso fundar su iglesia es en la que también Él se quiso quedar hasta el fin de los tiempos, porque Él mismo nos dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, aquí no es el hombre el que da los pasos hacia Dios, sino es Dios quien ha dado los pasos hacia nosotros. Y es Dios el que se ha entregado por nosotros y el que diariamente se ofrece nuevamente en un sacrificio incruento para poder llegar a cada corazón. Y cuando no nos acercamos a Él, hay una forma, una hostia que se convierte en Cristo, al cual dejamos esperando para llegar hasta nuestro corazón. Entonces, podríamos pensar, ¿de dónde viene el que exista la Eucaristía?
Pues tomando, les digo, todo esto del documento, les digo, la Eucaristía viene del mismo amor del corazón de Cristo. Aquella noche iluminada del cenáculo, en esa intimidad con los apóstoles, Jesús, iluminando el corazón de los que estaban con él, instituyó la Eucaristía. ¿Y para qué instituyó la Eucaristía? Para poderse quedar con ellos, para poderse quedar con nosotros. Y por eso se llama el sacramento del amor, porque por amor se quedó el Señor en medio de nosotros. Entonces, este sacramento de amor tiene varios nombres. Nosotros le llamamos también Eucaristía a la celebración de la misa. Le llamamos comunión cuando lo recibimos, pero vamos a ir viendo el porqué de cada nombre y el porqué de cada situación. En la segunda presentación traía yo precisamente el que se llama acción de gracias. Acción de gracias que Jesús da al Padre esa noche por toda la acción que Él ha realizado en la vida, cumpliendo la voluntad del Padre y buscando la salvación de nosotros. La palabra Eucaristía en griego significa acción de gracias. Y cuando nosotros asistimos a la Eucaristía, es una acción de gracias, de alabanza al Padre. Pero Jesús instituye la Eucaristía y también da un mandamiento esa misma noche, y es el mandamiento más grande que tenemos, que es el de amaos los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, la Eucaristía nos va a llevar a ir pasando el tema a un encuentro primero personal, íntimo con el Señor, pero después el compromiso del amor con el hermano, la dimensión que tiene horizontal la Eucaristía, Dios conmigo y yo con el hermano. Y entonces el mandamiento del amor es en esa noche también la gran revelación que Jesús nos da. En esta acción de gracias que Jesús da esa noche, va a tomar en una cena pascual todo aquello que en la cena pascual había, como judío que él era celebrándola, para instituir una nueva alianza, una nueva humanidad, una nueva realidad para el hombre nuevo que nos hablará después San Pablo. Entonces, todo es nuevo en Jesucristo y todo es nuevo a partir de esa noche para todo ser humano. Lo que por siglos esperaron en el Antiguo Testamento, ahora se hace una realidad. Pero si vamos al contexto en el que Jesús vivía y estaba celebrando, nos tendríamos que remontar a esos antecedentes de la Eucaristía. El Antiguo Testamento, como les decía, que anunciaba la venida del Mesías y la nueva alianza con todos aquellos profetas que habían hablado. También aquel antecedente de la esclavitud de Egipto, que tenemos ese capítulo de oro en Éxodo 12, en el que nos habla después de la 10ª plaga, cómo tenían que celebrar la cena pascual. Esa cena pascual que era el paso del Señor en la vida de aquellos que de la esclavitud de Egipto iban a ser liberados. Pero esa era una liberación no definitiva. Esa era una liberación de una esclavitud externa que necesitó una purificación de un tiempo suficiente para, que se nos habla como 40 años, para poder llegar a la tierra prometida, para poder, como pueblo elegido de Dios, ir saboreando los manjares que el Señor les iba dando, preparándolos para la plenitud de los tiempos, la venida del Señor. Entonces, en ese Éxodo 12 de liberación del pueblo,
se celebraba así nos lo dice el texto sagrado, como un memorial, la celebración de la cena pascual. Y cuando Jesús está celebrando por última vez en su vida la cena pascual, están el vino, el cordero, el pan ácimo y las hierbas amargas. Es importante tener esto en cuenta por lo que después Jesús hace con el pan y el vino. El pan que tenían era pan sin levadura. El vino, la cena pascual tiene 4 copas. La primera copa era la celebración de salir de la esclavitud. La segunda copa, en cada vez que la celebraban como un memorial, era cantar lo que se llama el gran Jalel, que son los salmos de liberación, y en esa segunda copa se celebraba que Dios los sacaba de la esclavitud. En la tercera copa se llamaba la copa de la bendición, y en esa copa de la bendición San Pablo nos lo dice en 1 Corintios 11, tomó Jesús la copa de la bendición, era la tercera. En esa copa de la bendición, ahí entonces, en la cena pascual, se sentían ya liberados. Y en la cuarta copa veían el sufrimiento que les faltaba en la espera hasta la llegada del Mesías. Cuando vemos la cena que Cristo tiene, la última cena, vemos que toma una copa. ¿Cuál de las 4 copas creen ustedes que Jesús tomó para decir tomad y bebed? ¿La tercera? La tercera, muy bien. Jesús tomó la copa de la bendición, nos dijo San Pablo. Por lo tanto, era la tercera copa. El pan ácimo era pan sin levadura, no eran hostias como las conocemos ahora, sino eran panes sin levadura. Y por eso dice el texto que partió el pan se parte, se comparte, se reparte. Había también el cordero, pero ese cordero va a ser sustituido por el verdadero cordero pascual, que ya no es el que había anunciado el profeta Ezequiel, ni en el que en el Éxodo 12 con anterioridad habían tenido que comer deprisa, sino que ese cordero pascual ahora era el mismo Hijo de Dios. Entonces, los antecedentes de los símbolos de la cena pascual, miren, venía el vino, el pan, el cordero y las hierbas. Si ustedes leen Éxodo 12, ahí se van a encontrar ese relato y van a saber por qué se celebra el día 14 del mes de Nisan y por qué la Semana Santa es la celebración de la Pascua, que es la primera luna llena después del equinoccio de primavera, y que así Jesús también una noche la celebró. Esos antecedentes es como antes de que viniera Jesús, lo que fueron celebrando de generación en generación como un memorial. Un memorial no es hacer recuerdo de, sino es volver a vivir el acontecimiento. Y Cristo esa noche dice unas palabras muy especiales, porque nos dice Lucas en el capítulo 22, nos dice: con ansia he querido celebrar esta Pascua. Y cada vez que tú y yo asistimos a la Eucaristía, es Jesús el que dice: con ansia he querido celebrar esta Pascua. ¿Cuál es esa Pascua? Darse para nosotros en cuerpo y sangre. La actualización es muy importante que la entendamos. Pero ¿cómo pasamos de los símbolos de la cena pascual para entrar entonces en el Nuevo Testamento? Ahí arriba estaba enmarcada la encarnación del Señor. La encarnación del Señor marca la entrada al Nuevo Testamento. Y ahí nos dirá San Pablo en Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, así vino el Señor.
Y al venir el Señor es todo un camino nuevo de la realización total del amor de Dios en su abajamiento. Él está como un hombre compartiendo todo con nosotros, menos el pecado. Esa encarnación, nos dice el segundo punto, tuvo lugar en el seno virginal de la Santísima Virgen María, hija predilecta del Padre, madre del Hijo de Dios y esposa y templo del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, Jesús es hombre. Ahora sí que en el concilio de Nicea y en los siguientes concilios se llegó al dogma de fe que profesamos de que Jesús es Dios y hombre verdadero, porque en Él se da lo que conocemos como la unión hipostática. Su humanidad y su divinidad son dos naturalezas unidas en una sola persona. ¿Y qué hizo Jesús? Nos dice el querigma: Jesús pasó haciendo el bien, Jesús padeció, Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús está en el cielo. Pero ese Jesús formó una comunidad de apóstoles. Esos apóstoles son la base de una iglesia. La palabra eclesía quiere decir asamblea, y una asamblea está formada por una comunidad. Y la cabeza de esa comunidad Jesús mismo la eligió, porque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, tenemos en esa división en dos partes del Evangelio de San Marcos, Hijo del Hombre y Hijo de Dios, tenemos cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Y ahora ustedes y yo seguimos al número 265, me parece que es el Papa Francisco, en medio de todo ese seguimiento ordenado por Jesús. Entonces, en esa comunidad de los apóstoles, en la cena pascual, tenemos que tener en cuenta esto muy importante. San Juan es el único evangelista de los 4 que no nos narra la institución de la Eucaristía, el tomad y comed. Pero San Juan dedica el capítulo 6 de San Juan a lo que es la multiplicación de los panes. Y viene después de que Jesús multiplica los panes, toda la explicación del verdadero pan de la palabra y del verdadero pan de vida. Y dice ahí: el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Y ahí en San Juan, en el capítulo 6, tenemos a Jesús anunciando que Él es el verdadero pan de vida. Ya no es el maná que comieron sus padres, ya es mi cuerpo. Y da escándalo a muchos porque dicen: ¿cómo dice que van a comer su cuerpo? Y algunos se van y les dice a sus apóstoles: ¿y ustedes también me abandonan? Pero Jesús estaba hablando de la entrega que no tenían la capacidad de entender ellos para poder saber de lo que Jesús iba a lograr. En San Juan tenemos la multiplicación de los panes, pero del capítulo 13 al 17 de San Juan tenemos el relato de la última cena. Y ustedes y yo lo acabamos de oír el Jueves Santo, cuando empezó el Padre diciendo en esa lectura, hablándonos de cuando Jesús hace el lavatorio de los pies a sus apóstoles. Y ahí instituye el sacramento del orden. Sin sacerdotes no tenemos Eucaristía. Sin Eucaristía no tenemos iglesia, porque no está Jesús en medio de nosotros. Quisiera en un paréntesis preguntarte: ¿te acuerdas tú del sacerdote que te bautizó, que te dio tu primera comunión, que te guió muchas veces de niño en una confesión? ¿Tienes presente en tu oración al sacerdote que quizá en sus desvelos, preocupado por la comunidad, llevando a veces
preocupaciones económicas o de enfermedad, no cae, sino siempre está adelante para llevar a Cristo a cada uno, asistir al enfermo, guiar al perdido, confesarnos a todos nosotros pecadores. Pues eso lo instituyó Jesús la noche del sacramento, la noche de su pasión en la última cena. Ahí instituyó el orden sacerdotal, y el hecho de lavar los pies es el signo de humildad. Un sacerdote nos lava del pecado, un sacerdote se convierte en un servidor del pueblo. Pero aquí yo les quisiera decir una cosa bien importante. Nosotros somos público o somos fieles. El público es ajeno a lo que pasa. Los fieles somos los que seguimos al Señor, escuchamos nuestro sacerdote y tratamos de vivir nuestra fe. Si hasta hoy hemos sido público, conviértete en fiel, porque has sido bautizado para ser sacerdote, profeta y rey. Y para eso necesitas sentirte integrado a tu comunidad, siendo una célula viva del templo. Bueno, esa misma noche instituye después el sacramento de la Eucaristía. Aquí todavía estoy en San Juan, cuando él está hablando que el pan que yo les daré será, el pan que yo les doy es mi carne, y el pan que yo les doy es para que todos vivan. Después vamos a entrar en el siguiente, a la institución de la Eucaristía. Hay 4 textos en la Sagrada Escritura que nos la narran. El primero en tiempo, nunca en importancia, la palabra de Dios toda es inspirada por el Espíritu Santo, es el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. La escribe Pablo, la carta a los Corintios, en el año 57, y narra lo mismo que a él le han dicho, y entonces habla del tomad y comed y tomad y bebed. Después fueron escritos los 3 evangelios sinópticos, por orden de tiempo, San Marcos y San Mateo y San Lucas después. Y ellos 3 narran las mismas palabras que Pablo: tomad y comed, tomad y bebed. Entonces, la institución de la Eucaristía está en el Nuevo Testamento en 4 textos: San Pablo, San Marcos, San Mateo y San Lucas. Y el pan de vida está en San Juan, en el capítulo 6. La noche iluminada de la cena pascual, la última cena, está en San Juan, en los capítulos del 13 al 17. A mí me encanta la Biblia, soy una enamorada de ella, porque metiéndonos en la Biblia, se los confieso como una explicación personal en mi mente, hagan de cuenta que armo el rompecabezas y me va saliendo de un mapa al encuentro el verdadero tesoro, que es el encuentro con Cristo. Por eso para mí es tan importante decir los textos bíblicos y que ustedes se metan a nadar en ese mar de sabiduría que es la palabra de Dios, de espiritualidad y de vida. Bueno, pasamos en la institución de la Eucaristía. Tenemos el lugar en donde Jesús la instituye, es el cenáculo en Jerusalén, en la ciudad santa, donde Jesús no tuvo lugar para nacer, porque nació en Belén, y donde no tuvo lugar para morir, porque nació fuera de las murallas de Jerusalén. Pero allá adentro instituyó el gran tesoro de la Eucaristía. ¿A quiénes invitó? ¿A qué signos había? ¿Qué signos había en esta cena? Los mismos de la cena pascual, porque estaban celebrando esa misma Pesaj, Pascua del judío. Y esos signos son el pan, el cordero, el vino. Y ahí Jesús, le pasamos, invitó a sus 12 apóstoles. Oigan, ¿estaba ahí el traidor? Sí, ahí estaba Judas. ¿Y saben por qué se los hago notar? Jesús, siendo Dios, sabía quién era Judas y lo que iba a hacer, porque Dios sabe todo. Sin embargo, en esa mesa de 12 había un traidor. Tristemente, en nuestra iglesia
Puede haber traidores, pero no por eso deja de ser la iglesia de Cristo. Pero no por eso deja de estar Cristo en ella. Pero no por esa deja de entregarse Cristo para su iglesia. Esa noche Jesús invitó a los 12 y entonces pasamos a la siguiente. Esta cita bíblica es la que les digo de Lucas 22, en donde dice, me acerco para leerla exacta, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Esta cita es muy importante por lo que luego les voy a explicar. Le pasamos a la siguiente. Les decía que tuvo lugar el lavatorio de los pies, el dar el mandamiento del amor, la institución del orden sacerdotal. Oremos por nuestros sacerdotes, pidamos por las vocaciones. Y luego es un memorial, fíjense dos adverbios, aquí y ahora. Cuando se celebra es aquí y ahora, le seguimos. Ahí Jesús dijo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y ustedes me van a decir, ¿y creen que no lo he oído? Sí. Pero lo que yo te quiero hacer reflexionar es esto que a mí una vez que lo oí me llegó al corazón. Y lo oí de una conferencia del padre Raniero Cantalamessa, que es predicador de la Casa Pontificia desde su santidad Juan Pablo II. ¿Saben cómo explica esto? Y se los quiero compartir. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Para nosotros, occidentales, el cuerpo es la parte externa de la persona. Para el oriental es el cuerpo, el ser de la persona. ¿Qué está entregando Jesús en ese momento? Está entregando su nacimiento en Belén, la persecución de Herodes, la huida de Egipto. Está entregando el mundo que vivió en Nazaret, los años que vivió en el mundo de silencio en Nazaret. Está entregando su vida apostólica. Está entregando su cuerpo para ser triturado en la pasión y morir para salvarnos. Eso es lo que Jesús está entregando en la Eucaristía. Todo su ser, toda su persona, todo lo que Él tiene. ¿Podrás imaginar amor más grande? ¿Y qué pasa cuando Jesús dice, tomad y bebed todos de Él? Porque este es el cáliz de la sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Cáliz, el cáliz de la sangre. La sangre para el oriental es donde reside la vida. Entonces, cuando Jesús dice que va a entregar su sangre, está diciendo que está entregándose también toda su sangre a morir para podernos redimir. Esta es la nueva alianza. La antigua alianza en Éxodo 19 era yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En esta alianza es yo, Dios, te redimo del pecado. Y cuando somos bautizados, estamos redimidos del pecado original, estamos lavados del pecado original. Tristemente tenemos la concupiscencia y esa es la que nos hace caer en el pecado. Pero Cristo, con su muerte y resurrección, ha logrado en el bautismo darnos a nosotros el injertarnos en Él, en su vida y poder llegar al Padre. Entonces Cristo, al decir tomad y comed, esta es mi sangre, nos está dando su martirio, su flagelación, su coronación de espinas, todo su sufrimiento por un único motivo, el amor al Padre y el amor a nosotros. Le pasamos. El memorial, les repito porque lo recuerden, significa no un hecho pasado, sino recuerda cuando empezó la acción salvadora de Dios, que se hace presente y sigue siendo real y verdadera todavía,
y lo seguirá siendo para siempre en el futuro. ¿A dónde celebramos ahora nosotros la institución de la Eucaristía? A ver, les recuerdo. La liberación del pueblo de Egipto, la cena pascual. Cada año se celebraba, Jesús celebra la cena de Pascua y se convierte en la última cena, la última de esas cenas que celebró Jesús. Se queda con nosotros en el pan y en el vino en la Eucaristía. Ahora, ¿cómo vivimos y celebramos nosotros la Eucaristía? Ahí es en donde tenemos el gran regalo de la Santa Misa. ¿Y qué nos lleva cuando vamos a misa? ¿Qué hacemos en la misa? Pues miren, les voy a recordar una cosa. El Concilio Vaticano II tiene una constitución que es la Sacrosanctum Concilium y nos dice que los fieles, nosotros, el pueblo de Dios, debemos de tener una participación, fíjense, 3 cosas: plena, consciente y activa. El que se acuerde al final le voy a dar un regalo. ¿Cuál es nuestra participación? Plena, consciente y activa. Pero para eso necesitamos entender y vivir, porque si no, no sabemos lo que estamos haciendo. La misa es el centro del vivir cristiano y tiene la palabra, el alimento eucarístico y la oración comunitaria. Y se divide en 3 grandes partes. Se divide en 3 grandes partes, no entra la de la liturgia de la palabra, esta. La misa proviene la palabra del latín mittere, que significa enviar, enviado. Porque cuando salimos de esta celebración, tú y yo nos convertimos en enviados de Dios para los demás, en misioneros, en llevar la palabra, en llevar a Jesús. La misa tiene 3 grandes partes: la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y la parte final, que es la comunión y ya la bendición. En la liturgia de la palabra quiero hacerte pensar en esto. Dios nos habla en las lecturas. Si es domingo o festividad, primera lectura, salmo, segunda lectura, el aleluya, el evangelio, la homilía. Pero aquí me voy a detener. ¿Qué pasa en las lecturas? Las lecturas, las del Antiguo Testamento, en la primera lectura, puede ser que nos toque, por decir un texto, en el que se hable en el Éxodo 3, cuando Moisés ve la zarza ardiente en el Sinaí. Y le dice: quítate las sandalias porque el terreno que pisas es terreno sagrado. Y yo estoy oyendo eso y digo: en el año 1250, Moisés, hace 3000 años. No, es que no es una narración para un oyente. Es que es una lectura para que yo, que lo escuche, personifique para mí esto. En el altar es el terreno sagrado de Dios. Es la zarza ardiente del amor de Dios donde se va a ofrecer Cristo al Padre. Y entonces esa lectura se personifica y esa primera lectura está puesta en la línea cristológica de prepararme para poder recibir la Eucaristía. Y si me toca la de Isaías, cuando le quemaron la boca con el carbón ardiente, a Isaías le quemaron la boca con el carbón ardiente los serafines, y después exclamó, nos dice Isaías en el capítulo 6, santo, santo, santo. Yo no solo lo exclamo, ni tú, recibo en la comunión al que es santo, santo, santo. Y así cada texto de la Sagrada Escritura, si yo me meto en él, me prepara para la Eucaristía. Pero cuando en la liturgia de la palabra paso del Antiguo al Nuevo Testamento y entro al Evangelio, ¿qué te puedo decir si encuentro personajes? ¿Alguien ha oído el Evangelio en que el Señor se encuentra a Zaqueo subido en un sicomoro? ¿Qué le dice a Zaqueo? ¿Pero qué me dice a mí si escucho ese Evangelio? El Señor me dice al escuchar: yo quiero
estar en tu casa, hospedarme en tu casa este día. El Señor me está diciendo a mí, humilde pecador, yo quiero estar en tu casa este día. O si soy la mujer hemorroísa que quería tocar el manto, en la Eucaristía no toco el manto, recibo a Jesús completo como Dios y hombre verdadero. Y si oigo a Jesús hablando sus palabras, en Mateo 12 hay un evangelio en el que dice, es que aquí hay uno, dice Jesús, que es más que Jonás, más que Salomón. Entonces, ¿quién es el que está aquí en la Eucaristía? El Hijo de Dios. Misterio de fe. Una vez le preguntaba un alumno a Santo Tomás, ¿y cómo es posible que en el pan y en el vino esté todo un Dios? ¿Y saben qué contestó Tomás? Yo no lo sé, pero le creo al que lo dijo y por eso sé que está ahí. Entonces, el Hijo de Dios en la liturgia de la palabra se nos prepara para poder vivir la Eucaristía en plenitud. Cuando es el credo, esa profesión de fe, yo digo amén. Decir amén, San Pablo nos dice que el amén de Dios es Jesús. Cuando yo digo amén, es que yo creo y yo me adhiero y yo profeso lo que estoy diciendo. Y son los dogmas de fe del credo que se tardaron en hacer en los concilios de Nicea y de Constantinopla para unificar en los primeros siglos la fe que se profesaba. La oración de los fieles. A ver, el ofertorio. Pasamos después al ofertorio. El sacerdote ofrece el pan y el vino, pero tú y yo, ¿qué podemos ofrecer? La mísera moneda que saquemos del monedero. A ver, ¿qué podemos ofrecer? Nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestra alegría, nuestra angustia, nuestras necesidades. Porque si Cristo vive en mí, yo le puedo ofrecer al Padre unida a Cristo todo cuanto vivo. Y aparte, el poder dar lo que yo tengo para que en el lugar en donde hay culto yo pueda seguir recibiendo a Jesús. Después de eso viene el lavatorio, la purificación y tenemos el prefacio, que es el momento, ahí el prólogo para el momento culminante que va a ser cuando el sacerdote hace, hay 2 epíclesis en la misa que son invocaciones al Espíritu Santo. La primera es la que hace el sacerdote para poder decir tomad y comed. Entonces es el prefacio, prólogo de ese momento, el Santo Santo y la consagración del pan y el vino. Y el sacerdote no dice yo Fernando, yo Juan, no. Dice tomad y comed, este es mi cuerpo. Ese cuerpo de Jesús que te dije desde Belén hasta el Calvario. Tomad y beber, este es mi sangre, esa sangre de Jesús derramada cuando fue arrastrado camino a la crucifixión, esa sangre de Jesús con su sangre flagelada, con 39 azotes que eran los máximos permitidos para los judíos, esa sangre de Jesús clavado con la corona de espinas o traspasado por la lanza, esa sangre ya está ahí. Y ahora, ya Jesús habiéndose ofrecido, viene la siguiente parte. Tú y yo le podemos decir a Dios, Padre, pero solamente porque Cristo ha venido a revelárnoslo. Cristo es el que trajo del Antiguo Testamento decirle a Dios en lo lejano, hablarle a Dios como Padre mío. Pero el Evangelio de San Juan nos habla, en 109 veces está la palabra Padre en los labios de Jesús. Pero dice, Padre mío, Padre nuestro, Padre vuestro. Padre mío porque solo Jesús es Hijo de Dios en su naturaleza. Padre nuestro, porque Jesús tomó la naturaleza humana y al tomarse de la mano en nuestra naturaleza humana con nosotros, se convierte también en el hombre que clama a Dios. Entonces, cuando tú y yo decimos Padre nuestro,
Estamos tomados de la mano de Jesús y tomados del hermano. Y el Padre Nuestro tiene 7 peticiones que están resumiendo la tefilá, la oración de los judíos de 18 bendiciones, y que Jesús en 7 peticiones nos trae. Y entonces el Padre, Abba, Papacito, lo estoy rezando de la mano de Jesús. ¿Cuántos Padres Nuestros vacíos he rezado en mi vida? ¿Cuánto no he sabido que Jesús dice, pero si estás de mi mano para hablarle al Padre? El rito de la paz nos va a llevar a compartir como comunidad. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan está resucitado el mismo día de la resurrección, se apareció y les dijo, la paz sea con ustedes. Oigan, no me acompañaron cuando me crucificaron, solo Juan. Oigan, nada, la paz. La paz es el regalo que Jesús nos trae. Viene el Cordero de Dios, aquel que anunció San Juan, y que iba a venir a bautizar con sangre, con fuego y agua. Jesús es el verdadero Cordero de Dios, el que se ofrece al Padre y el que nos bautiza con agua y con fuego. El rito de la comunión. Uy, aquí habría tanto que decir. Fíjense que me encontraba yo, y esta sí me voy a permitir leerla. Nos dice su Santidad Benedicto XVI, Su Santidad Benedicto XVI es un gran conocedor y admirador de San Agustín, y dice lo siguiente. Dice, San Agustín nos ayuda a entender la comunión eucarística. Dice, hay una visión que tuvo una vez San Agustín y que le dijo Jesús lo siguiente: manjar soy de grandes, come y me comerás. No te mudarás tú en mí como manjar de tu carne, sino tú te mudarás en mí. Y lo escribe San Agustín en el libro de Confesiones en el capítulo 7. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en nuestra preparación para la Eucaristía se nos dice mucho que Cristo viene a nosotros, pero muchas veces no se nos ha explicado que cuando recibimos a Jesús, nosotros nos unimos a Él. Y es como si yo te dijera, cuando tú tomas un alimento, ¿el alimento en qué se convierte? En ti. Cuando tú tomas la Eucaristía, tú te conviertes en el cuerpo místico de Cristo, en un pedacito de la humanidad de Cristo. Dice Santa Isabel de la Trinidad, dice, cuando yo comulgo, me convierto en una humanidad añadida a la de Cristo. Cuando yo comulgo, estoy tan unida a Cristo que no es que Cristo se vuelva Marta, sino que Marta lleva a Cristo dentro de ella. No es que Cristo venga para que tú te lo lleves, sino para que tú, estando en Él, puedas llegar a todos lados siendo Cristo. Y ahí después nos va a traer entonces la consecuencia de llevar a Cristo a los demás. El tener esta conciencia, nos dice su Santidad Benedicto, nos lleva a un aliento vital diferente de comprender la Eucaristía, el entender cómo Cristo llega a mí, cómo es aquí donde el Señor va al encuentro del hombre, porque en la Eucaristía Jesús no da algo, se da Él mismo. Y se da Él mismo para hacernos a nosotros también estar en Él. Fíjense que realmente si vemos la creación, los relatos del Génesis, ¿cómo es que tomó vida el ser humano? Se nos dice que tuvo un aliento vital de Dios, ¿verdad? Que sopló sobre nosotros. Pues ese aliento vital nos viene ahora cada vez que recibimos a Cristo. Pero es difícil, por ejemplo, en catequesis de niños, explicar
que Cristo está presente y no lo ven. Y aquí les comento a las que ven catequesis de niños que Su Santidad Benedicto XVI tuvo un encuentro en la Plaza de San Pedro con niños que iban a hacer su primera comunión. Él se las iba a dar. Pero les dijo a los niños antes: a ver, yo quiero que ustedes me pregunten qué es lo que quieran sobre la Eucaristía. Y un niño se atrevió a decirle esto. Lo voy a leer porque eso es textual. Dice: mi catequista me dijo que Jesús está presente en la Eucaristía, pero ¿sabes qué? Yo no lo veo. Entonces le contestó Su Santidad: sí, ni tú ni yo lo vemos. Pero mira, muchas cosas que son esenciales tampoco las vemos. No vemos nuestra razón y tenemos razón. No vemos nuestra inteligencia y la tenemos. No vemos nuestra alma y sin embargo existe, y vemos sus efectos porque podemos hablar, pensar, decidir. No vemos la corriente eléctrica y sabemos que existe cuando vemos las luces. Las cosas más profundas, ahí está, fíjense este relato qué bonito, las cosas más profundas que sostienen la vida y el mundo realmente no las vemos. ¿Tú has visto el amor de una madre porque tenga color, sabor? El amor no se ve, pero se tiene y se siente. Pues las cosas más profundas que sostiene la vida y el mundo realmente no las vemos, pero podemos ver y sentir sus efectos. Del mismo modo, no vemos a Jesús con nuestros ojos, pero donde está Jesús, los hombres cambian. Vean qué hermosa respuesta. Si a mí en mi vida llega Jesús, necesariamente voy a cambiar. Entonces, para esta respuesta de niños la quise tomar, porque también a nosotros los adultos a veces tenemos, como cualquier otro, la crisis de fe. Y a mí se me hizo muy, muy bueno. Las cosas más profundas que sostienen la vida y el mundo realmente no las vemos. Bueno, pues cuando nosotros terminamos, después de recibir a Jesús en la común unión, quedamos unidos a Dios y a los hermanos. Viene entonces que el sacerdote nos da la bendición y nos dice: después ya vayamos en paz a servir a Dios. Pero dice San Juan: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Servir a Dios y a nuestros hermanos. Pero ¿a dónde acaba entonces la presencia de Jesús? Jesús se queda para nosotros después de que ya se partió el pan y se repartió. Jesús se queda por amor a nosotros en un sagrario. Y se queda en el sagrario y es expuesto en una custodia. Y entonces la adoración eucarística es la prolongación del amor de Jesús. Miren qué hermosa frase de Su Santidad. Miren, la adoración eucarística es esencialmente un abrazo con Jesús. El ir a verlo aquí en la capilla de adoración, que tienen el privilegio de tenerla 24 horas, es irse a abrazar con Jesús. Cuando tenemos una pena y somos pequeños, ¿a quién recurrimos a abrazarnos? ¿A papá o mamá? Es que quiero un dulce, es que me duele, es que no es cierto. Cuando vamos creciendo como adultos, ¿en quién buscamos consuelo? Su Santidad nos dice: la adoración es un abrazo con Jesús, en el cual le digo: soy tuyo, te pido por favor, quédate siempre conmigo. En la adoración eucarística, ¿qué hace Jesús ahí en la custodia? Nos dice en el documento. Dice: ¿sabes qué hace Jesús? Está adorando al Padre por todo lo que los hombres no lo adoran. Está alabando a Dios por todo lo que los hombres no lo alaban.
Está ofreciéndose por ti y por todos para que todos los pecadores podamos encontrar en su redención la felicidad y la salvación. ¿Qué hace Jesús en la Eucaristía? Adora y alaba y está presente ante el Padre por lo que nosotros no hacemos. ¿Y qué hace Jesús cuando tú y yo llegamos con nuestra pena o nuestra alegría? Es aquel que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos puede hacer entender lo que en muchas noches de insomnio o consejos de los demás no nos han llegado a la mente y al corazón. Realmente voy a tomar aquí otra cita que nos da San Agustín, que dice lo siguiente. Dice, San Agustín nos ayuda a entender. No, está en la que sigue, permítanme un momentito. Está en la que sigue. Dice San Agustín, oh insensatos del mundo, desdichados, ¿a dónde van a parar para satisfacer su corazón? Vengan a Jesús, que Él solo puede darles el contento que ustedes buscan. ¿Qué quiero decirles con esto? Encontrémonos con Cristo en la adoración eucarística. Encontrémonos con Cristo que quiere darle sentido a nuestra vida, sentido a nuestra muerte, consuelo en el dolor, guía en la equivocación. Encontrémonos con Cristo, vengamos a buscarle, a platicarle, a ser nuestro amigo, nuestro compañero en este caminar para llegar un día a la Jerusalén celestial. Si buscamos a Dios, Él siempre nos ha buscado y nos está y nos estará esperando. Pero después de la Eucaristía en la misa, después de la adoración eucarística, tenemos que tener conciencia de lo que sigue. Había un hombre, ustedes han oído de él, llamado Gandhi, que decía, yo creo en Jesús, en Cristo, pero no en los cristianos, porque Cristo hizo una cosa y los cristianos hacen y viven otra. ¿Es eso cierto? ¿A dónde está nuestra congruencia de vida? ¿A dónde está nuestra responsabilidad? ¿A dónde está nuestra vivencia? Dice, la Eucaristía, nos dice su santidad, es la más profunda y expresiva celebración de fraternidad humana. Ahí se encuentra la más abundante fuente de reconciliación. Y San Pablo en la primera de Corintios 10 nos ha hablado del cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. Y tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer llegar a Cristo a los demás. Cristo, pan vivo bajado del cielo. Lo que tú hagas al otro, se lo estás haciendo a Cristo. Y te recuerdo Mateo 25. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, o id malditos al fuego. ¿Cuál de los dos estás tú? Si tú estás viviendo en Cristo y con Cristo, estarás en el devenir benditos de mi Padre, porque has asistido al hambriento, al desnudo, y no creas que en África o en China, aquí, en tu casa, en tu ciudad, en tu colonia, en tus enfermos, en los que más te necesitan. Ser seguidores de Cristo no es fácil, pero ¿saben qué? Es más difícil vivir sin Cristo que seguirlo. Porque vivir sin Cristo es la desesperanza. Vivir en Cristo es la esperanza. Y para terminar, les quiero leer una cita de su Santidad Juan Pablo II, que escribió en el año 2004 una encíclica sobre la Eucaristía. Y dice así al terminar su encíclica: la Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea como la de la Santísima Virgen María, una proclamación continua de la grandeza del Señor. ¿Qué dice el Magnificat?
Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Que la Eucaristía que nosotros vivimos, recibimos y tenemos el privilegio en medio de un mundo que persigue a la Iglesia, que mata sacerdotes y que tiene tanta persecución, nosotros aquí la tenemos, que la Eucaristía la valoremos y se convierta nuestra vida en una proclamación de la grandeza del Señor. Termino diciendo las palabras del Salmo 118. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le podemos pagar tú y yo? Él ha hecho todo por nosotros. ¿Tú qué haces por Cristo? ¿Yo qué hago por Cristo? Ojalá hagamos lo que dice el salmista. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Y que ese sea nuestra caminar en vida y nuestro encuentro en el abrazo último con Jesús resucitado y vivo. Les doy las gracias por su atención y por haber estado aquí esta tarde. Y como siempre les digo, me ha sido un honor, un privilegio y un recuerdo muy agradable el haber sido invitada esta tarde a esta comunidad tan querida en mi corazón. Muchas gracias y les pido únicamente que no haya ningún aplauso porque no es para mí, sino más bien del fondo de nuestro corazón le digamos al Señor ese Magníficat todos juntos para agradecerle la presencia en nuestra vida de la Santísima Virgen María. Muchas gracias. No.